Eh, Nos hemos dado a la tarea de revisar información publicada en las páginas de internet y les doy la fuente porque ustedes también lo pueden hacer y estamos convencidos de que hay más porque hemos estado revisando incluso ya otras secretarías del IFAI, que en donde se encuentra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde nos llama la atención que del 2007 a la fecha la Secretaría de Hacienda ha venido contratando una serie de contratos que no licitó y que representan un 85.79%. Me interesa mucho darles el contexto donde la ley prevé que se promoverá y se obligará a las dependencias federales y organismos descentralizados a que los contratos de adjudicación se puedan licitar en 80% y solo en caso de excepción en un 20%. Llama la atención que la Secretaría de Hacienda de manera directa contrató más de 929 contratos de un total de un porcentaje muy alto donde hace de manera inversa lo que la ley obliga. Es decir, adjudicó 1.929 contratos en forma directa sin licitar. Solo licitó en invitación restringida, es decir, cuando se invita a 3 participantes solamente el 4.17%, y licitó solo 110 de un total de 2.249 contratos, es decir, menos del 5% fueron licitados esos contratos. ¿Qué grado de opacidad guarda esto y por qué? La Secretaría de Hacienda, que además debería de poner el ejemplo de la transparencia y que además, por cierto, en voz de su extitular Ernesto Cordero, que se ufanaba de hablar de combatir la corrupción y de decir que este es un gobierno honesto, ¿por qué recurrió Hacienda a no licitar más del 85.79% de sus contratos, a solo licitar el 4.17% en invitaciones restringidas a 3 participantes y solo hacer una licitación pública del 4.89%. Llama más la atención cuando la Secretaría de Hacienda, que no es una dependencia que invierte en infraestructura, los contratos en cuestión de los que estoy hablando, pues son contratos de servicios, contratos a aseguradoras, a telefónicas para los servicios propios de la Secretaría, compra de computadoras, que no guardan ninguna urgencia que la ley prevé en algunos casos para exentar de la licitación algunos contratos. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando hay un desastre natural y se rompe un puente, pues se exenta con la autorización de la Secretaría de la Función Pública y la propia Auditoría Superior de la Federación lo pide y lo obsequia, porque ese puente une 2 comunidades y ante la desgracia se abaten los tiempos al no licitar por los tiempos y periodos de licitación. En ese caso se justifica, porque hay una emergencia, porque hay que conectar a 2 comunidades, porque se trata de abatir los plazos y los tiempos para que la población en desgracia sea atendida. Pero ¿qué tiene de extraordinario el no licitar contratos de seguros, de telefonía, de compra de computadoras, de compra de papelería? ¿Qué está escondiendo esta dependencia para decidir de manera autónoma que el 85.79% de los contratos asignados del 2007 al 2011 no hayan sido concursados? Esto nos parece gravísimo, nos parece que trastoca la transparencia del supuesto gobierno federal transparente y limpio que ha combatido la corrupción. Y lo más lamentable, y estamos en una investigación seria donde seguramente derivará en un exhorto y una excitativa para que la Auditoría Superior de la Federación, la propia Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo, nos rinda un informe de por qué diablos Hacienda adjudicó de manera directa en las mejores condiciones que no se pueden dar en una adjudicación directa más del 85.79% de los contratos. Revisando la misma información de transparencia a través del IFAI, pues parece ser que este es un cáncer y un mal endémico de corrupción en varias secretarías. En la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, también hemos encontrado que hay un muy buen número de contratos que no han sido licitados debidamente.
en breve y trabajando de manera extraordinaria, nos daremos a la tarea de revisar estos contratos en diferentes dependencias, porque pareciera que esta es la vocación del supuesto gobierno transparente del gobierno federal. Creemos en lo particular que en el caso de la Secretaría de Hacienda es muy grave, es una secretaría que, reitero, como no invierte en infraestructura, son puros contratos de servicios, y habría que pedirles a los que fueron titulares de esta dependencia, a Ernesto Cordero o al anterior Ernesto Cordero, ¿por qué diablos no se licitaron tan cantidad de porcentaje de contratos? Les reitero que la ley dice que el 80% de los contratos debería de ser licitado, y en casos excepcionales, bajo ciertas condiciones, un 20% podría tener casos de excepción que la materia lo ameritara. Aquí la regla está inversa y es una muestra de que nos mienten sobre la transparencia y que al final del día hay una opacidad terrible de dependencias como la Secretaría de Hacienda, donde aquí están los documentos que sustentan dicha afirmación. Dicho esto, pues yo les dejaría el micrófono a ustedes para los cuestionamientos que haya lugar y los atenderé con gusto. ¿De cuánto estamos hablando, diputado? En todo esto que puede haber de fugas en recursos, porque también es importante, el número de contratos puede ser importante, pero también dinero que se está llevando ahí, y hasta dónde llega, ahora si le pregunto directo, la responsabilidad o qué tiempo le correspondería al señor Cordero. A ver, en particular los contratos que fueron adjudicados del periodo 2007 al 2011, que es un total de 2.249 contratos, digamos el 100%, Juan Carlos, son 2.249 contratos. 1.929 contratos de esos 2.249 contratos no fueron licitados y son más de 7.100 millones de pesos. No es una cifra menor, son muchos miles de millones de pesos, y en particular yo haría, a propósito de tu pregunta, varias preguntas, si tú me lo permites. Por ejemplo, hay un contrato nacional provincial de 2 contratos que en el tiempo suman más de 7.000 millones de pesos. El concepto es un seguro colectivo de retiro. Yo pregunto, ¿es la única aseguradora en este país? ¿Qué nos garantiza al no haber sido licitado que se obtuvo el mejor precio para su contratación en beneficio del Estado mexicano? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese seguro? ¿Por qué no se licitaron las bases para darnos cuenta por qué ese contrato fue adjudicado directamente y no se licitó? Hay otro Axtel, a Hewlett Packard, a empresas como promotora y desarrolladora mexicana, que son contratos de más de 200 millones de pesos, que es remodelación de oficinas. Tampoco se licitaron. Las responsabilidades son graves y hay una ley para sancionarlo. Por eso, en su oportunidad, pediremos a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión de Vigilancia de la Cámara, que este caso en particular se analice, y me parece que el caso de Ernesto Cordero que tú preguntas, pues es una doble moral que al final del día se convierte en una deshonestidad, el estar afirmando de la transparencia y hablando tanto de transparencia, cuando el buen juez por su casa empieza. ¿Cuál fue la razón por que el 85.79% de los contratos asignados durante el periodo de Ernesto Cordero no se licitaron? ¿Cuál de estos contratos es tan extraño que se dio una adjudicación directa? Porque uno de los supuestos de la ley, por ejemplo, que se contemplan para la adjudicación directa es que solo hay un proveedor, alguien que hace algo muy especial y que solo hay uno en el mercado a escoger. Pues que yo sepa, seguros hay muchos, ahorita me vienen a la mente varios, y aquí podríamos hacer una encuesta y encontrar pues, seguramente 15 empresas aseguradoras. No, se adjudicó y no se licitó. ¿Qué se está ocultando? ¿Qué hay de por medio? ¿Cuál es finalmente el arreglo para que no tengamos una licitación? Y habría que preguntarle a los agentes económicos si están cómodos con una secretaría que asigna contratos pues así nomás, sin licitar, y no pone en la libre competencia que tanto pregona esta administración como algo que debe de promoverse, para decir
que se adjudicó directamente. Me parece verdaderamente delicado, me parece que esto es una muestra documental y por eso les digo, ustedes pueden ingresar a la página de transparencia, ahí están los contratos, y ahí vienen y dice cuáles fueron. Y en ese sentido me parece un grado de opacidad lamentable para México. Sí. Preguntarle si esto obedece a una estrategia del PRI para pues iniciar un golpeteo en contra de Ernesto Cordero, sería una de las preguntas, y si le interesa al partido entrar a este tipo digamos, de ataques o descalificaciones, teniendo en cuenta sobre todo que pues parece que los propios aspirantes del PAN se tiran solos, no necesitan que nadie les pegue. Bueno, yo respeto tu opinión, yo te recuerdo que soy diputado federal, que una de las funciones del Poder Legislativo es el equilibrio entre poderes y vigilar que las cosas se hagan bien. Segundo, no es contra Ernesto Cordero. Yo no tengo la culpa que es el secretario que salió y que Ernesto Cordero fue el que el 85.79 de los contratos a su cargo los asignó de manera directa sin licitación. Dos, es una enorme oportunidad para rendir cuentas y no tener dobles discursos, sea quien sea. La estatura electoral de Cordero todos la conocemos, de esa no hay que hablar, y no vengo a hablar de eso. Segundo, creo que hay una enorme oportunidad para que el titular de Hacienda, que es un hombre profesional, serio, que se ha ganado un respeto en el argot económico y hacendario de este país con su esfuerzo y su trabajo, lo conozco, pues ponga orden en la casa. Es decir, José Antonio Meade va llegando a la Secretaría de Hacienda y cuando encuentras esta opacidad, pues habría que decirle al secretario que pues ponga orden en la casa, que revise y que deslinde responsabilidades. Me parece que es parte de su profesionalismo y de la obligación que él tiene y que le da una oportunidad el haber llegado y encontrar esto de manera directa. Ahora, a lo mejor alguien puede salir a decirnos por qué el 85.79 de los contratos se asignaron sin concurso cuando la ley obliga a que sean con concurso. A ver, si la ley no obligara a que fuera por concurso, pues yo no estaría aquí molestándolos y menos en viernes en la tarde. No, la ley dice, se licitarán públicamente. El 85 no se licitó, el 4.17 se licitó en algo que es muy conocido, que es medio tramposo, porque nada más invitas a 3 a licitar, pues se ponen de acuerdo 2 y gana 1. Y solo el 4.89 sí se licitó. Bueno, ¿por qué? Si hay alguna razón, a lo mejor me dicen, no hombre, es que ese seguro, por el ejemplo que puse, solo lo podía dar Nacional Provincial. Bueno, pues yo pediré disculpas, pero estoy seguro que no, porque conozco también el tema de los seguros. Y hay empresas, ¿cuál quieres? No quiero hacer comerciales, pero pues aquí todos tenemos un carrito y los tenemos algunos asegurados. Pues ahorita se me viene a la mente 5, ¿no? A 1, y no hay nada contra el Grupo Nacional Provincial. Pero ¿qué nos garantiza que ese contrato asignado de 7,000 millones de pesos fue contratado en las mejores condiciones? ¿O cuál fue el arreglo, cuál fue el cochupo para recurrir a que el 85.79 pues no haya sido licitado? Entonces no venimos ni nos interesa, O sea, no es electoral, que pues ¿para qué hablamos ahorita de lo electoral del personaje que tú citas? Yo no tengo la culpa. Aquí hay una relación de contratos del 2007 al 2011. Los contratos, los invito a que entren a la página, ahí están. Y ahí dice cuáles fueron licitados y cuáles no fueron licitados. Diputado, nada más para precisar el asunto, le quisiera preguntar si finalmente a raíz de este tipo de licitaciones ustedes infieren que a lo mejor Ernesto Cordero hubiera hecho su cochinito o por qué Mira, digamos, independientemente de… La honestidad no solo tiene que ver con robar dinero. La honestidad tiene que ver con ser congruente entre lo que uno dice y uno hace. El señor Cordero ha sido un pregonero de la honestidad. Es deshonesto. Aquí hay pruebas contundentes para demostrar que aquí hay opacidad, se está faltando a la ley. Yo no soy juez, soy diputado federal.
de las investigaciones que realice, de la denuncia que haga la Cámara de Diputados, de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se determinará el daño patrimonial, si lo hubiere, y las sanciones correspondientes. Porque también, bueno, pues luego hay otros asuntos ahí con Cordero. Yo lo vi el otro día fotografiado con Larrazábal, digo, no sé, no, ese sí ya es un asunto que seguramente le pueden preguntar a él. Diputado, yo quisiera preguntar… No te veo, acá estás. por favor. Lo dijo ella, ¿eh? Sí, déjalo, la ignorancia. Lo que quisiera yo preguntar son dos cosas. Usted está aquí en efecto como diputado federal, pero respetuosamente le pregunto finalmente, también está aquí como vocero del partido. En ese sentido, el PRI no teme, dice un refrán popular que quien no quiera quemarse, que no se meta a la cocina, no teme que Acción Nacional empiece también una suerte de guerra, en donde cada quien se saque sus propios trapitos al sol. Y segundo, irán a las últimas instancias y derivado de la Auditoría Superior, de la Comisión de Vigilancia del Congreso, si derivado pues de la Secretaría de la Función Pública, acudirían a las instancias penales, porque finalmente hay un oficial mayor que aprobó esto, y teóricamente debió haber estado también, por lo menos a sabiendas o respaldado por el titular. Y si quisiera saber si también el doctor Carstens estaría involucrado en tanto que titular hasta antes del 2007, por favor. A ver, el PRI lo que le interesa hoy es denunciar algo que a todas luces es opacidad y falta de transparencia, y que da lugar a una investigación muy seria, donde además, reitero, ahora sí que haciendo el trabajo que a mí me corresponde porque es mi trabajo, pues lo he encontrado también en otras dependencias y posteriormente pues estaremos brindando esos datos. Segundo, lo que derive de una indagatoria, de la investigación, de la correcta vigilancia de los recursos públicos, lo establecerá la instancia correspondiente. Yo estoy diciendo lo que ocurrió entre el año 2007 y 2011 y tengo las pruebas para sustentarlo, incluso estoy dando muy buena parte de la fuente a la que cualquiera puede acudir, donde del 100% de los contratos de una dependencia, más del 85% no se licitó cuando la ley obliga a licitar por lo menos el 80%. Ni más ni menos. Solo para precisar entonces, diputado, ¿no teme el PRI que se desate una guerra de lodo, una guerra negra? A mí me parece que esta no es una guerra de lodo y te lo digo con todo respeto. A mí me parece que el pueblo mexicano tiene derecho a saber por qué el 85.79% de los contratos asignados por Hacienda no se licitaron. Me parece que es parte de la vida, de la transparencia a la que debemos de aspirar, y me parece totalmente irregular, opaco y con falta de transparencia que no se hayan adjudicado, sin licitación pública como lo ordena la ley, más del 85% de los contratos. Okay. Sí. Buenas tardes, diputado. Quisiera preguntarle, hace unos días el presidente Moreira, al referirse al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, también hablaba de que olía a casino. ¿Ustedes tendrán alguna información ya sobre algún vínculo que pueda tener en ciertas irregularidades vinculadas a los casinos de parte de Ernesto Cordero? Eso por una parte, y se está vinculando también algún tipo de responsabilidad de Santiago Krill. ¿Tienen ustedes alguna información de hasta dónde puede llegar una responsabilidad del exsecretario de Gobernación? A mí me parece que hay un hecho muy lamentable en este país que cobró la vida de 52 muertos mexicanos en situaciones verdaderamente extrañas e irregulares que están hoy a consignación y a investigación de las autoridades competentes. De hecho, ya hay detenidos. Hay un hecho que es lamentable que alguien tiene que salir a aclarar y que, por cierto, no ha salido a aclararlo, más bien ha salido a defenderlo. Hay dos datos adentro de la política de la competencia electoral y de la opinión pública. El operador político de Ernesto Cordero en el estado de Nuevo León, el que sacó las firmas para apoyarlo, es el alcalde Larrazábal, que ahora ni los panistas quieren, pero que el señor Larrazábal pues no le hace caso a los panistas. Ahí traen un juego muy chistoso. Yo creo que un nuevo deporte se llama ping-pong político, ¿no? Se lo avientan de un lado a otro y como que nadie lo quiere reconocer.
Recientemente yo, por cierto, leí en un medio que en la noche del 15 del grito ahí de poniendo las viandas presidenciales en Palacio Nacional, Cordero pidió con clamor que ya dejaran en paz a Larrazábal. Hay medios de comunicación que han publicado, muy respetables todos, como lo son ustedes, la foto de Larrazábal con Cordero. Cordero sale a defenderlo y hoy se implica a Larrazábal, entiendo que hay investigaciones al respecto, vinculado a este tema de los casinos por un hermano que es un productor de quesos o vendedor de quesos, ¿no? Hay un marco regulatorio del tema de los casinos que es, por cierto, una regulación federal. Bueno, ahí hay un hecho político. Yo no estoy diciendo otra cosa. El señor era operador político del señor. El señor es aspirante a la presidencia de la República. Larrazábal ahora el PAN lo quiere quitar, pero Cordero lo defiende. No me lo tomes a mal, mi querido Gerardo. Pues vayan y pregúntenles a ellos, ¿no? Una expresión coloquial del presidente Moreira, pues huele a casino, pues vean la foto. No es culpa del presidente Moreira que el hermano de Larrazábal vendía quesos, ni es culpa del presidente Moreira que Larrazábal era el operador político de Ernesto Cordero. No es culpa de Humberto Moreira que Ernesto Cordero en Palacio Nacional defienda a Larrazábal. Es un asunto de ellos. Ahora, huele a casinos, yo creo que afuera del casino olía peor cuando se quemó. Y creo que es un asunto muy delicado. Como delicado es esto, ¿eh? Entonces, bueno, sí, yo entiendo, ya son algunos años y algunas canas. Si hay golpeteo político, sí, pero a ver, esto es falta de transparencia. Y aquello es una defensa política de alguien que está involucrado en un escándalo que a este país le costó 52 muertos. Y que sacó a la luz una regulación muy deficiente de una materia federal. Es la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Ahora, esta década perdida del PAN ha puesto en contexto una explosión de establecimientos de casinos. Eso tampoco es culpa de Moreira, ni del PRI. Ahora, la actividad de los casinos es una actividad legal, regulada por una ley, de la que hacen uso miles de mexicanos que gustan de ese tema de apostar. No todos los casinos o los dueños de casinos me imagino que son malos. No, en el caso del Casino Royal hay muchas cosas que aclarar, que explicar y que juzgar. Y hay detenidos. Y hay una responsabilidad, y la responsabilidad es de todos. Esperemos a que las indagatorias, ¿no?, saquen adelante lo que concluyen las indagatorias. Pero el hecho del personaje Larrazábal y Cordero no es culpa mía, ni es por una expresión coloquial de Humberto Moreira. Él no les tomó la foto, no los juntó, no les dijo, a ver, júntense, les tomo la foto. No, eso ya fue antes. Entonces pongamos las cosas en su lugar y en su contexto, sin evadir nada de lo que me estás preguntando. Gracias, diputado. Juan Carlos Villarroel, de Notimex. Abundando sobre el tema de las licitaciones que encuentran, dos cosas. Una, insistir si, entiendo pues que le corresponderá a otra persona detectarlo precisamente, pero si hay algún indicio, si se ve algún indicio de que pudiera derivarse alguna responsabilidad penal en este caso, por un lado. Por otro, decía usted que hay otras dependencias donde también se observa esto. Lo estarán estudiando y lo darán a conocer después, pero pues alguna pista de cuáles dependencias pudieran ser. Yo vi, por ejemplo, un caso muy marcado de muchas adjudicaciones directas en CEP. No he terminado el análisis para poder hablar de porcentajes y montos. Okay. El día tiene 24 horas y no me ha dado tiempo, pero sí ahí ya encontré y detecté algo. Dos, insistes y lo respeto, hay o no hay indicios penales, no soy juez, soy diputado federal. Yo estoy consignando en uso de mis facultades y como vocero nacional del PRI también, que el 85.79 del 2007 al 2011 de los contratos que bajo su responsabilidad asignó la Secretaría de Hacienda no hubo licitación. Y eso contraviene la ley. Ese es un dato. Sí. Punto.
Ahora, nada más para precisar, ¿presentaría usted alguna denuncia formal por esto ante Nosotros las tenemos instancias un canal correspondientes? de denuncia, es la Auditoría Superior de la Federación, es la Comisión de Vigilancia, y de las averiguaciones y los reportes que se generen, si hay lugar a ello, sin duda. Y por último, nada más, me faltan por ahí una parte del porcentaje del 100%, es que habla usted del 85%. A ver, te los digo. Sí, por favor, ¿no? Del 2007 al 2011, según esta investigación que se hizo basado en la información que es pública además y que ustedes pueden acceder a ella, hay 2.249 contratos que serían el 100%. De esos, 1.929 contratos, que representan el 85.79%, fueron adjudicación directa. De esos 2.249, solo 94 fueron por invitación restringida a 3 participantes y solo 110 contratos de los 2.249 fueron licitados públicamente, que son el 4.89%. ¿Ok? Y otros que aparecen en la página, por eso no te cuadra la cifra, que son 116 contratos, que son el 5.15%, que la información que se sube no te dice si fueron licitados o no. Pero lo que sí es real, y es un dato duro, consistente, es que 1929 de 2.249 fueron pa' ti, adjudicados directamente sin licitación. Diputado, muy buenas tardes. Yo quiero preguntarle, bueno, al presentar esta denuncia y cuando ya se dictamine efectivamente que cayeron en una irregularidad, ¿cuál sería el castigo y si este tocaría también a Cordero? Y bueno, si habrá algún lapso que le vaya a dar a la Auditoría Superior para poder analizar esto y cómo van a actuar ustedes ante estos tiempos. Las auditorías y los plazos de la Auditoría Superior de la Federación están contenidos en la ley. Nosotros haremos lo propio como legisladores, porque además es una de nuestras funciones. Una función del Poder Legislativo en la Constitución es vigilar el gasto público. Tenemos la cuenta pública y la Auditoría Superior de la Federación estará obligada a investigar por qué es así y aplicará las sanciones correspondientes. Tiene facultades jurisdiccionales, es una tarea de la Auditoría Superior de la Federación. Diputado, me gustaría saber su opinión. Hoy se publica en Milenio Diario una entrevista con el presidente Felipe Calderón en donde él dice… ¿Ya es otro tema, perdóname? Sí. Donde el presidente Calderón dice que las reformas estructurales fueron detenidas precisamente por el partido que usted tiene. En primer lugar, yo creo que el presidente está en su derecho de poder opinar lo que él guste y mande. Me parece que el señor presidente ha tenido dos visiones que en lo particular, y lo digo respetuosamente, son equivocadas. Las democracias se construyen a través del voto, entonces pareciera que el presidente quiere presentar que es malo que la Cámara no sea de su partido. La oportunidad de que fuera de su partido la tuvo en el 2009, pero no la ganó, son minoría. Segundo, yo coincido que las reformas estructurales que necesita este país hay que echarlas para adelante. Lo que no coincido es que necesariamente las reformas estructurales que necesita el país son las que ha propuesto el Ejecutivo Federal. Creo que temáticamente sí hay pendientes en lo laboral, en materia de seguridad, en materia hacendaria. En lo laboral, la iniciativa que puede prosperar es una iniciativa que ha impulsado el PRI, no el Ejecutivo Federal. En materia hacendaria hay grandes pendientes. Yo llevo 5 años esperando la reforma hacendaria. Nunca llegó, nunca se atrevió a mandarla, mandó misceláneas parciales. En materia de seguridad, más del 80% de las iniciativas del Ejecutivo Federal se le han aprobado al presidente. En los 11 años de esta década perdida panista, los 11 años ha tenido presupuestos por consenso el presidente en turno, en su caso Fox y ahora Calderón. Yo creo que hay que exhortar a los acuerdos. Creo que en reclamos no se construyen acuerdos.
Creo que las reformas constitucionales que nadie por su propia voluntad puede sacar en la Cámara son imposibles de construir con un lenguaje de acuerdos. Yo creo que es bien difícil construir acuerdos cuando el discurso es esquizofrénico. Un día se dice una cosa, otro día se va a Estados Unidos y se habla mal de nosotros, otro día regresa y dice, bueno, siempre no. Creo que la consistencia discursiva y de búsqueda de acuerdos no ha ocurrido en el Poder Ejecutivo. Y creo que el Poder Ejecutivo estaba obligado a tener una estrategia para conseguir acuerdos, porque nunca tuvo la mayoría de la Cámara. Ahora, seguramente a él le duele no tener la mayoría de la Cámara, pero quien decidió que no fuera mayoría el PAN en la Cámara fue el pueblo de México. Él pone a sus empleados, pero no nos pone a nosotros. Nosotros somos el equilibrio del Poder Ejecutivo. Y es una variable de la democracia que él debería de reconocer. Ahora, insisto, él tiene derecho de reclamar lo que mejor le convenga, está en su derecho, a mí no me ofende, ni estoy diciendo que no lo deba hacer o no lo pueda hacer, me parece que no ayuda a la consecución de acuerdos. Creo que el Poder Legislativo ha alcanzado verdaderos acuerdos con el Ejecutivo y le ha dado muchas reformas, creo que son menos las que no le ha dado, y creo que construir acuerdos no se logra en un golpeteo político esquizofrénico donde un día se dice una cosa y otro día se hace otra. Es que ya se han aprobado algunas estructurales. A ver, el Poder Legislativo aprueba reformas, y a cada reforma que aprueba exige resultados. Y en muchas reformas que hemos hecho, pues no hemos obtenido de parte del Ejecutivo y por eso se llama Ejecutivo, porque él ejecuta los resultados correspondientes. Ahí está la reforma energética, que él mismo en su momento y en su oportunidad aplaudió y avaló y que costó mucho construir ese consenso, y que hoy simplemente la Secretaría de Energía, Pemex, no ha sido capaz de llevarla a la práctica. Ahí está un aumento en diferentes ordenamientos de seguridad, más un aumento más o menos del 300% en presupuesto al Ejecutivo para dinero de combate a la inseguridad y al crimen organizado, y creo que los mexicanos no estamos contentos con los resultados. Es decir, depende del espejo donde se mire. Creo que al gobierno, para poder obtener más consensos del legislativo, le ha hecho falta mucho resultados. Y también pues, las cosas no son casuales, ¿no? Ahora es curioso, se alió con otras fuerzas políticas para buscar alianzas electorales, pero nunca se alió con otras fuerzas políticas para sacar reformas estructurales. Me parece que lo segundo era más importante que lo primero. Y nunca lo hizo. Sí, buenas tardes. Mi periódico estaba interesado en saber la opinión como vocero del PRI de dos temas muy puntuales con relación a Veracruz, la diferencia de opiniones de miembros de su partido entre el gobernador Duarte y el senador Mario Fabio Beltrones en torno a la magnitud de lo ocurrido en Veracruz y los cadáveres encontrados durante el tiempo que coincidió con la reunión nacional de procuradores, por un lado, y en segundo lugar, su opinión sobre el intercambio de versiones entre Josefina Vázquez Mota y Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, sobre el adelanto del triunfo que le habría dado el propio Ugalde a la entonces coordinadora de campaña la misma noche de la elección. Por sus dos Respecto a lo primero, en Veracruz, es muy lamentable cualquier muerte en cualquier parte del país. El hecho de que haya esa cantidad de muertos y que haya coincidido con la reunión de procuradores, me parece que es una casualidad que debe de tomar en cuenta las indagatorias correspondientes. No creo que sea casual que a propósito de esa reunión ese día, muy cercano al lugar, aparecieran tantos cadáveres. Tercero, todo nuestro respaldo al gobierno que encabeza el gobernador Duarte, en una lucha que no es de Javier Duarte, es de todo México. Es decir, ojalá, digamos, este fuera un hecho aislado. Vemos hoy en México muchos estados, muchas zonas del país, muchos municipios con hechos tan lamentables como este, y creo que lo abrupto de lo que ocurrió en Veracruz tiene seguramente en los investigadores la obligación de tomarlo en cuenta, porque pareciera que hay mensajes cifrados del crimen organizado o entre ellos que yo desconozco, pero que así se ha posicionado en los medios de comunicación, y esperamos que pronto haya respuestas a algo tan lamentable como lo que ahí ocurrió. Y respecto a José…
Yo creo que es un enfoque, no hay diferencias. Yo creo que son enfoques de visión. Javier Duarte encabeza el gobierno de Veracruz y el senador Beltrones encabeza la coordinación del grupo parlamentario en el Senado de la República. Yo sé que de esto se querrán amarrar navajas. Nosotros no vamos a ser los que propiciemos eso. A mí me parece que hay la óptica de un senador de la República y la óptica de un gobernador de Veracruz que tienen responsabilidades diferentes, que son amigos y son compañeros de partido. Al respecto, el tema de esta novela, ¿no? Está muy padre. Yo te lo voy a contestar muy frívolamente. Ojalá algún día nos digan quién mintió, ¿no? Porque me parece que se van a ir en el mar de las descalificaciones. Uno va a decir que no le habló, la otra va a decir que sí le habló. Pues, sería interesante saber quién mintió, ¿no? Yo a ninguno, porque los conozco. Ayer el presidente de la República envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en materia de reforma penal. Arturo Zamora ya se ha pronunciado, es el vicecoordinador de su bancada, a favor de la iniciativa, pero trae algunos temas controvertidos respecto a la grabación de conversaciones, en fin, hay muchos aspectos. ¿Cuál es su postura en torno a esto? Mira, mi postura es estar muy cerca de esa iniciativa que, como bien tú señalas, acaba de llegar. En el PRI, en la Cámara de Diputados, en el Senado mismo, y yo hablo de la Cámara de Diputados porque es donde pertenezco, con la coordinación de nuestro coordinador Francisco Rojas, se está haciendo un gran esfuerzo para avanzar en las reformas de seguridad, y en este caso se inserta esta de carácter penal. Se está trabajando de manera muy ardua y pueden dar cuenta ustedes de ello en el trabajo en comisiones con diferentes iniciativas, y estoy seguro que esta en lo particular goza de un gran interés y voluntad política para construir el consenso para sacarla adelante. Se está trabajando en ella. Yo estoy esperando que las primeras conclusiones de los compañeros míos en las comisiones de justicia, de gobierno, donde está encabezado este dictamen, o se está encabezando el predictamen correspondiente, nos emitan las primeras conclusiones para saber con mayor precisión en qué sentido iríamos, con la voluntad de avanzar en los instrumentos jurídicos que necesita el Estado mexicano para combatir de mejor manera este fenómeno de inseguridad, de crimen organizado que a todos nos tiene preocupados y que tenemos que abocarnos en esa materia. Muchas gracias.